si hay contradicciones, Esteban. Mira, aquí tenemos frases. Mira, te leo una, por ejemplo. En las respuestas a 10 por la educación, el texto que enviaron, que además es público, ya se puede ver, ahí dice que la evaluación de desempeño debe tener su justo lugar, que se le deben ofrecer a los maestros los programas que deben, y cito literal, cursar para que superen las deficiencias de las evaluaciones. Y así debe de ser. Pero pues luego el sábado en Guelatao dice Andrés Manuel López Obrador que va a cancelar ese punto. Y esto mete mucho ruido. Mira, están presentando un documento que dice una cosa y luego el candidato va a la plaza y dice además con vehemencia otra. Hay una enorme diferencia entre leer y leer, ¿sí? Yo creo que las organizaciones no leyeron bien. Ay, Esteban, te voy a decir por qué. Son especialistas, gente muy seria. Lo que me acabas de decir en este momento. La evaluación tiene que tener su justo lugar. Y el justo lugar que debe tener la evaluación para nosotros es que no sea una evaluación, como llaman los maestros, punitiva. O sea, que no esté en riesgo, ¿sí?, su trabajo cada vez que se evalúan. Evaluaremos la práctica docente en el aula. Esto es radicalmente distinto a la evaluación actual. La evaluación actual sientan a todos los maestros en un galerón con computadoras y el maestro a lo mejor golpea a los niños y nadie se entera si resuelve bien su examen. Entonces lo tienes que evaluar en el aula para ver cómo se comporta, cómo le da autoestima a los niños, cómo trabaja. Un gusto tener hoy aquí a Esteban Moctezuma, ex secretario de Gobernación, ex funcionario federal de relevancia, desde hace muchos años preside la Fundación Azteca y pues desde hace un par de años, cuando menos febrero del año pasado, de Andrés Manuel López Obrador, desde febrero. Así es. Ya asumiendo públicamente una función, pero has tenido una relación, comunicación con él desde hace ya algunos años, Esteban. Desde hace tiempo, sí. Y eres ahora, buen día, eres ahora el encargado del proyecto educativo de López Obrador. Ciro. Y serías, si López Obrador gana la elección, probablemente serías el secretario de Educación Pública. Así es, esos son los planes de ganar Andrés Manuel. Él ya pues diseñó y anunció un gabinete y me ofreció precisamente conducir la Secretaría de Educación Pública. ¿Vas de regreso al sector público? Así es. ¿Y por qué, Esteban? Pues mira, que entremos al tema de la reforma. Yo siempre, Ciro, siempre he estado en lo social, ¿no? Estuve en lo social en el sector público, estuve en lo social en el sector privado y estaré en lo social si gana Andrés en la educación. O sea, esa es mi vocación. Sí. Estabas haciendo un muy buen trabajo. Estoy haciendo un buen trabajo y te agradezco la flor porque hay mucho trabajo en Fundación Azteca. Tenemos orquestas sinfónicas, 83 orquestas sinfónicas. Tenemos el campeonato de robótica mundial en este agosto, muchas cosas. Pero precisamente cuando me invitó Andrés a participar, yo me pregunté a mí mismo en dónde tendría más impacto el trabajo. Y dije, pues voy a trabajar con Andrés para precisamente tener una mayor incidencia. Obviamente es menos cómodo, ¿no? En Fundación Azteca pues tengo un mejor ingreso y más tiempo para mi familia y todo que en el sector público y además Andrés ya nos dijo que nos iba a pagar la mitad del sueldo. Además, bueno. Pero creo que si quieres a tu país, si tienes la oportunidad de servirlo, hay que aprovechar esas ventanas de oportunidad para trabajar en el sector público. Esteban Moctezuma, repito, antes de entrar al tema de la educación, ha habido momentos durísimos como servidor público. Él estuvo muy cerca de la campaña de Luis, formó parte del equipo de Luis Donaldo Colosio cuando mataron a Colosio. Así es. Él fue secretario de Gobernación en los días terribles de la crisis del cambio de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, el error de diciembre, el encarcelamiento de Raúl Salinas, en fin, todo lo que pasó. Y después Esteban formó parte central del equipo de la campaña Francisco Labastida en el 2000 y tuve oportunidad, no sé si te acuerdas, de tomar un café contigo en los días posteriores a la derrota. Estabas muy afectado en lo personal y además con mucha incertidumbre sobre ¿qué iba a hacer? Además, pues mira, Ciro, muy joven en el 2000 y tomaste el camino del proyecto social, pero en una empresa privada, Esteban. Así es. Hace 18 años. Así es, y además qué bueno que lo hice porque los proyectos que se han desarrollado allá en Fundación Azteca son muy importantes. De hecho, son proyectos que se deberían de masificar, ¿no? El arte y la música en particular es algo que debe entrar a la educación pública. Pero hay una cosa, Ciro. Yo pensaba y pienso
que Francisco Labastida hubiera sido un gran presidente. Y sobre todo sabía muchísimo de seguridad pública. Y lo que se descompuso precisamente en el gobierno de Vicente Fox fue la seguridad pública. Entonces, yo creo que en México se hubiera ahorrado mucho dolor si esa decisión hubiera sido otra. Entonces, por eso me dolía. Bueno, el texto que entregaron a 10 por la educación, en estas las 10 preguntas a la educación, ¿lo escribiste tú, Esteban? No, ese texto se escribió en un grupo que estamos trabajando dentro de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y lo revisó Andrés Manuel? Y ¿Tuvo tiempo de revisarlo Andrés Manuel? Todo ¿O lo mandaste sin su conocimiento? Sin no, su todo lo que sale públicamente tiene el aval de Andrés Manuel. Pero Andrés Manuel no tiene tiempo para leer todos esos documentos. ¿Este sí lo leyó? Pues mira, no sé qué tan profundamente lo haya leído o no, pero el caso es que nos dijo adelante, el texto va. Lo elaboró un equipo, me imagino que coordinado por mí. Tú lo terminaste. Tú así hiciste es. La última versión del documento. Lo elaboró un equipo coordinado por mí, así es. Se lo entregaste a se mandó se lo mandaste y nos dio luz verde para y él te dio luz verde. Sigue totalmente de acuerdo con lo que enviamos. Es que sí hay contradicciones, Esteban. Mira, aquí tenemos frases. Mira, te leo una, por ejemplo. En las respuestas a 10 por la educación, el texto que enviaron, que además es público, ya se puede ver, ahí dice que la evaluación de desempeño debe tener su justo lugar, que se le deben ofrecer a los maestros los programas que deben, y cito literal, cursar para que superen las deficiencias de las evaluaciones. Y así debe de ser. Pero pues luego el sábado en Guelatao dice Andrés Manuel López Obrador que va a cancelar ese punto. Y esto mete mucho ruido. Mira, están presentando un documento que dice una cosa y luego el candidato va a la plaza y dice además con vehemencia otra. Hay una enorme diferencia entre leer y leer. ¿Sí? Yo creo que las organizaciones no leyeron bien. Ay, Esteban, te voy a decir por qué. Son especialistas, gente muy seria. Lo que me acabas de decir en este momento. La evaluación tiene que tener su justo lugar. Y el justo lugar que debe tener la evaluación para nosotros es que no sea una evaluación, como llaman los maestros, punitiva. O sea, que no esté en riesgo, ¿sí?, su trabajo cada vez que se evalúan. Eso es para nosotros ponerlo en su justo lugar. Ponerlo en su justo lugar para nosotros es que primero capacitas y luego evalúas. Fíjate, todos los materiales, libros de texto, planes y programas de la reforma educativa todavía no están en las escuelas. Sin embargo, los maestros ya fueron evaluados. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es que nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Para nosotros poner la evaluación en su justo nivel quiere decir una evaluación para el aprendizaje. A ver, déjame nada más terminar el punto. Sí. ¿Qué decimos de la evaluación en el documento? No es pertinente calificar a todos los maestros por igual. Esto quiere decir que no estamos de acuerdo con la evaluación actual. Garantizaremos la formación continua de los docentes. Esto quiere decir, tiene que ser, así como formación continua, una evaluación continua. Transitaremos de la gestión escolar a la gestión en el aula. Esto quiere decir, lo más importante es lo que sucede en el aula y con los niños, no tanto en las escuelas como tal. Incorporaremos la participación social en la evaluación de docentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que también tengan opinión los padres de familia sobre cómo sienten al maestro o la maestra. Quinto, evaluaremos la práctica docente en el aula. Esto es radicalmente distinto a la evaluación actual. La evaluación actual sientan a todos los maestros en un galerón con computadoras y el maestro a lo mejor golpea a los niños y nadie se entera si resuelve bien su examen. Entonces lo tienes que evaluar en el aula para ver cómo se comporta, cómo le da autoestima a los niños, cómo trabaja. Que los intangibles de la labor docente, esto es bien importante, que los intangibles de la labor docente, como el trato humano, que significa enseñar, se tomen en cuenta. Asimismo, la evaluación de los alumnos debe considerarse. ¿Qué quiere decir la evaluación de los alumnos? Lo más importante en la evaluación es que los alumnos aprendan, que los alumnos estén bien, que los alumnos se sientan en confianza con el maestro, que se sientan en confianza con sus compañeros, que haya un ambiente de aprendizaje. Eso no está en la evaluación actual. Nuevas metodologías para evaluación, ya perdí la cuenta, vamos como en 8. Metodología de evaluación masiva, pero personalizada. Aquí en tu programa, David Calderón dijo, ayer, qué interesante es ese tema. O sea, es la primera vez que me critican por estar de acuerdo.
¿no? Es algo chistoso. Y finalmente le llamamos a todo esto evaluación para el aprendizaje. Entonces, lo que nosotros decimos es la evaluación debe de estar en su debido nivel, la evaluación debe ser así de diferente, por lo tanto, no tiene nada que ver con la evaluación actual. Ahora ellos dicen, hablan de evaluación, luego entonces hay contradicción porque Andrés dice que va a revertir la reforma. Yo no conozco, en serio, la mal llamada reforma educativa. Yo no conozco y te invito a que les preguntes a los maestros. Ninguna maestra ni ningún maestro de ninguna parte del país me ha dicho que se niega a ser evaluado. Los maestros sí se niegan a esta evaluación. ¿Y cómo se puede saber que se niegan si es obligatoria? ¿Qué maestros? Porque hemos hablado con muchos y en maestras muchos lugares, y maestros. En muchas entidades del país se llevan a cabo las evaluaciones sin ningún problema. Claro, porque es obligatoria. Por eso, y sin ningún problema. Los problemas. Así es, Ciro, pero si tú le preguntas a los maestros. Están en Michoacán, están en Chiapas, están en Oaxaca. Pero no estoy hablando de problemas. Sí. No, los problemas, la resistencia a la evaluación. Si aquí en tu empresa te dijeran que es obligatorio venir de traje y vieras a todo mundo de traje, pues es obligatorio y todo el mundo viene. Pero si les preguntas, ¿te sientes cómodo? Muchos te dirán que no. La mayoría de los maestros, Ciro, la mayoría de los maestros no se sienten cómodos con la evaluación. Con esta evaluación. Y ustedes tendrán otra evaluación. Así es. ¿Que la va a hacer quién? ¿El Instituto Nacional Educativo? Sí, claro. Pero la mayoría de los... ¿El INE? Sí, el INE. Pero la mayoría de los maestros, Ciro, la mayoría... ninguno te dice que no quiere ser evaluado. La evaluación ya existía, Ciro. Es una farsa eso de que la evaluación nació con la reforma educativa. En carrera magisterial, si no te evaluabas, no podías tener aumento de sueldo. Entonces, finalmente, el hecho de que haya evaluación no quiere decir que haya contradicción. Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Esteban Moctezuma. Me quedo, entre otras frases, con las que la gente Mexicanos Primero y las organizaciones no leyeron bien el documento que les entregaron. Lo leyeron con otra visión. Con otra visión. Es como si llegas con un arquitecto, pero tienes que hacer una pausa mejor. A ver, vamos a una pausa y seguimos conversando. Entonces, sí a una evaluación. Por supuesto. No como como existe hoy. Exactamente. Y te voy a decir por qué. Sí a una evaluación para que aprueben todos los maestros. No. Una evaluación de a mentiritas. Mira, una evaluación en realidad debe de ser una evaluación para superar al magisterio, tanto desde el punto de vista de sus conocimientos como desde el punto de vista salarial, y para ver en qué áreas de oportunidad tienen que mejorar los maestros. Esta evaluación, de hecho, viene existiendo en México desde hace tiempo. Ahora, la evaluación que surgió de la reforma educativa, si tú te fijas, fue tan criticada por los maestros que luego... Por algunos maestros. No, por los maestros en general, que luego se flexibilizó. Entonces dijeron, bueno, pues si repruebas, puedes volver a presentar. Desde el principio se dijo. No, meses después, cuando se elaboró la ley de servicio profesional docente. Si vuelves a reprobar, pues te volvemos a dar chance. Si vuelves a reprobar, te vas a un puesto administrativo y no pierdes la plaza. Sí. Digo, eso es una burla, o sea, ¿cuál evaluación? Cuando empezó la reforma, así se aprobó, acuérdate, y así se votó, así la votó el Congreso. Claro, Esteban. Pero ¿por qué la votó el Congreso así? Pues para ablandarla. Porque al principio se decía, maestro que no se evalúa, no corra. ¿Cuántos maestros han sido evaluados? Llevamos 2 años con las evaluaciones. Maestros evaluados. Millones de maestros. 1.200.000 más o menos. 1.200.000 evaluados. Y yo te preguntaría cuántos han sido capacitados. No lo sé. ¿Cuántos han sido? Menos del 7%. De acuerdo a las cifras del informe presidencial. Entonces, para nosotros es primordial primero capacitar y luego evaluar. O sea, lo que nos está haciendo es... Lo único que se ha aplicado en realidad de la reforma educativa ha sido la evaluación. Para los maestros sí. Se ha aplicado la evaluación, bueno, más bien se han hecho los exámenes y no se ha aplicado mucho más. ¿Eso es la reforma educativa hoy? Para los maestros sí. O sea, no han visto en sus escuelas un cambio significativo. Para el país tampoco. ¿Y por qué cancelar entonces la reforma educativa y no adecuar únicamente los exámenes o las pruebas de... Bueno, se van a tener que hacer modificaciones a la ley del servicio profesional docente, porque ahí... ¿Modificaciones o derogarla? Ahí se está haciendo... Bueno, esto va a ser resultado de una consulta en donde participen
todos los involucrados. Esteban, ¿cuántas consultas si López Obrador va por todas las plazas diciendo que va a cancelar, hace spots diciendo que va a cancelar? ¿Cuál consulta? Pues es una consulta precisamente para crear un sistema educativo en el que participen todos. O sea, en la reforma educativa no participó el magisterio. Hubo 20,000 foros. No, eso vino después para el modelo educativo, no para la ley de servicio profesional docente. Nosotros vamos a abrir la consulta y estas organizaciones sociales van a estar invitadas, pero también los maestros. ¿Qué organizaciones? Mexicanos Primero, pues México todos, Evalúa. O sea, va a ser una las consulta que salieron abierta. ayer en conferencia de prensa. Sí, va a ser una consulta abierta. Yo lo que pediría es que quien resulte ganador en las elecciones, sí, habrá una reflexión sobre la educación y no defienda a priori una reforma que no está siendo bien apreciada por los maestros. Ahora, tú dices solo algunos. Te voy a dar una cifra que es escalofriante. A ver. A raíz de la reforma educativa han pedido prejubilación o jubilación 150,000 maestros. Es más del 10% de los maestros que se quieren ir del sector educativo por el trato que se les da, porque realmente no se sienten cómodos. Ahora tú dirías, 150,000 se quieren ir por el trato que se les da. Sí, porque no están de acuerdo con la reforma educativa. Ahora tú dirías, bueno, se van con su jubilación también. Se fueron los que no querían trabajar, pero van a entrar los nuevos, van a entrar nueva sangre y todo. La matrícula de todas las normales del país ha caído de manera abrupta. O sea, uno de los efectos de la reforma educativa y de la campaña alrededor de la reforma educativa de comunicación, que fue contra el maestro, es que ya no se siente la población mexicana invitada a ocupar una plaza de maestro porque ya no sienten que es apreciada. Entonces, una de las cosas que también tendremos que hacer al inicio del gobierno de Andrés Manuel Zigana es revalorar la función magisterial, es decirle al pueblo de México, oye, el maestro es pieza clave en el desarrollo. ¿Y eso lo van a hacer con la gente de la CENTE? ¿Eso lo van a hacer con Rafael Ochoa Guzmán? Eso lo vamos a hacer con todos. ¿Con el equipo del Bester Gordillo? ¿Con quién van a hacer este relanzamiento, esta refundación? Con los maestros de México. De la educación. Oye, ¿quiénes son los maestros? Trabajadores de la educación son más de 1,700,000 personas. Sí. Con todos ellos y con todos los interesados en revalorar la función magisterial. Ahora, tú dices, ¿son los maestros de aquí, de allá o de acullá? Es que sí son. Bueno, son los maestros que hay en México. En este programa. No, hay muchos más maestros, ¿no? Los maestros de otros estados no andan. Todos los maestros están afiliados a un sindicato. Sí. Todos. Y muchos de ellos se concentran en su tarea educativa. Tú me dices, por ejemplo, la coordinadora. Bueno, ¿cuál es el resultado de la reforma electoral en materia de sindicatos? De la educativa. De la reforma educativa, perdón. En materia de sindicatos. La coordinadora estaba en 6 estados, ahora está en 22. Más o menos había un 8% de maestros afiliados a la coordinadora, ahora más de 20%. Ese es un resultado neto. Entonces tampoco la reforma ha sido muy eficaz en los objetivos que a sí misma se planteó. Ahora, sí, pero a mí me tocó... ¿Qué tiene que ver el crecimiento de la CENTE con la reforma educativa, con los exámenes de evaluación, con la calidad educativa? Muchísimo. ¿Se ha expandido un sindicato y...? Pues se expandió precisamente porque la forma en que se aplicó la reforma fue tan vertical y agarraron de tal manera al CENTE y lo inmovilizaron de tal manera que los maestros solo se sentían representados después por otra organización, y esa organización que tenían enfrente fue la coordinadora. Entonces creció de una manera muy importante, Ciro. Pero esos son hechos, no son opiniones. Entonces, Esteban, cancelar la reforma educativa, y tú nos estás diciendo adecuar algunas partes de la reforma educativa. Son dos cosas distintas. No son cosas distintas. Mira, lo que dice Andrés Manuel es esto. Lo que dice Andrés Manuel es cancelar la mal llamada reforma educativa. ¿Por qué? Porque para el maestro mexicano, si tú le dices, dime qué es la reforma educativa, de inmediato te va a decir evaluación. Sí. Ese es el meollo del tema.
¿Sí? Y eso es lo que tiene que cambiar. A nadie le gusta ser ¿Por qué tiene que cambiar? Esteban. No, pero ¿por qué tiene que cambiar? Si a nosotros ahora vienen y dicen, te vamos a evaluar como comentarista del programa, si a ti mañana te dicen, te vamos a evaluar como coordinador del proyecto educativo del López Obrador, a nadie le gusta que lleguen y lo evalúen. Te repito, esas evaluaciones, y tú que lo sabes maestros, porque has estudiado modelos educativos en otro país, existen. Sí, pero muy pocos tienen evaluación obligatoria. La reforma educativa es casi un copy-paste de la reforma chilena, que tiene evaluación obligatoria. ¿Sabes cuánto se tardaron en negociar todo el paquete de la nueva reforma educativa en Chile? 10 años. Y aquí se hizo en 6 meses y se le metió un dineral en propaganda. Sí. ¿Por qué? Pues porque había prisa política. Y no de política educativa, sino de política. Y se hizo muy rápido la reforma educativa. Si tú le preguntas a la gente del INE, les dieron unos tiempos tan estrechos que no podían realmente plantear una evaluación realmente a fondo. Ahora, ¿por qué? Pero déjame explicar por qué esta evaluación está mal. El examen es estandarizado. El examen es universal. Solo examen. Un solo examen. Esto quiere decir que si tú eres un maestro urbano que vives en Monterrey, llenas el mismo examen que un maestro que vive en La Soledad, Oaxaca, o en Motocicla, Chiapas. El mismo. ¿Tendría que ser más fácil el de Motocicla? No, tendría que ser distinto. Tendría que ser un examen adecuado a una escuela multigrado, no a una escuela completa como es en Monterrey. O sea, la mitad de las escuelas, no la mitad, pero el 46% de las escuelas en México son multigrados, Ciro. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mismo salón, el maestro le da clases a un niño de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Esa evaluación tiene que ser distinta. ¿Sí? Entonces, considerando precisamente las circunstancias, tú diseñas una evaluación pertinente, así se le llama, la evaluación pertinente, para cada grado, nivel y forma en que estás educando. Y le metes elementos muy importantes. El principal es el desempeño de los alumnos. Si un maestro recibe a los alumnos en un lugar y los supera, ahí te está enseñando que está cumpliendo. Y no nada más con un examen en una computadora, en donde aterrados tienen que llenar el examen porque les dan 8 horas para llenar 200 preguntas larguísimas, que nada más en leer te llevas de 5 a 10 minutos cada pregunta. Ahora, esto es lo que tiene que cambiar, fundamentalmente. Ahora, nosotros, ¿qué estamos poniendo en el documento? Que queremos una academia de directores. Resulta que nombras a un director y no se le da ni siquiera un curso de inducción. Y el director de repente ya dirige una escuela y no tiene ningún apoyo. Necesitamos una academia de directores para que el director sea una especie de CEO de la escuela. Esteban, aquí hay algo, aquí sí hay te escuchamos y lo que tú estás proponiendo son una serie de adecuaciones, quizá adecuaciones de fondo. Lo que está diciendo tu candidato en la plaza es otra cosa y por eso la confusión. Él está hablándole. Él está hablando cancelar lo que sea. A los maestros que sienten, porque así ha sido, que en el aula lo único que les ha llegado de la reforma educativa es la evaluación. ¿Y tú a quién le estás hablando? Ahora, yo cuando le estaba hablando, el equipo cuando le estaba hablando a estas organizaciones sociales, le estaba hablando a personas que pensábamos nosotros que se iban a sentar con nosotros a dialogar en privado sobre las alternativas de la educación para ir construyendo ese consenso general. Así como estamos hablando con los maestros, estamos hablando con las organizaciones y con las autoridades educativas estatales. Y dices que no hicieron, que no agarraron el documento y lo usaron políticamente con un enfoque electoral. Lo usó políticamente. Bueno, pues están diciendo, lo primero que sacaron fue, hay un doble discurso. Sí. Bueno, si les interesa la educación, realmente se sientan a dialogar sobre las respuestas, ¿no? Tendría que haber hablado primero contigo antes de salir a los medios. O sea, hablaron conmigo de manera... ¿Te reclamaste? ¿No has vuelto a hablar con ellos? No, mira, yo prefiero hablar con ellos y lo haré con mucho gusto si gana Andrés Manuel después para hablar de educación. Ahorita todo va a pasar por el matiz electoral. Bueno. Lo malo de las campañas, Ciro,
Es que la gente luego pierde la objetividad. Tú sabes de campañas. Y la gente empieza solamente a pensar lo que les conviene y no lo que le conviene, en este caso, a la educación. ¿Estás en comunicación con la maestra Elbester Gordillo? No, la maestra Elbester Gordillo es una presa política. ¿Sí? Está en un arresto domiciliario. La Procuraduría de la República es la única que aprueba quién puede entrar y salir a verla. Y la están poniendo como si fuera la gran amenaza a la educación mexicana, mientras que el brazo político del CENTE, que hizo que los maestros participaran masivamente en política, que creó Elbester Gordillo, está con el PRI en alianza que se llama Nueva Alianza. Y eso nadie lo critica. O sea, nos quedamos con el brazo político de los maestros, que es su partido político, pero criticamos a la señora, que además está en su casa, enferma y prisionera. Bueno, cada quien sabrá quién influye más en una campaña, si un partido político o una señora que está en su casa. Pues seguiremos platicando, Esteban. Muchas gracias. Claro que sí, Ciro. Sí. Y me da muchísimo gusto. Aclara muchas cosas esta entrevista contigo, aunque me quedo con la duda de fondo. ¿Qué tanto lo que está diciendo López Obrador es para su campaña, es parte de su discurso de campaña? Mira, yo estoy abierto con todo mundo, llámense maestros, sindicatos, organizaciones civiles. Yo soy parte de la sociedad civil. Hablar sobre educación en el momento en que quieran. Si lo quieren usar políticamente, que sea después de las elecciones. Muchas gracias. De educación. Gracias, Esteban. A ti, sí. Gracias a Esteban Moctezuma, y una coincidencia, porque lo hemos dicho en este programa, Elbester Gordillo es una presa política. Ahí sí coincidimos. Gracias, Esteban. Interesante la doble señal que deja el 15 de mayo. Por un lado, los maestros de la CENTE avanzan en las calles embravecidos, como si tuvieran ganas de tomar revancha, seguros de que va a caer la odiada reforma educativa, seguros del triunfo de su aliado López Obrador. Por el otro lado, Esteban Moctezuma, quien sería el secretario de Educación de López Obrador si gana, afirma con rotundidad que la maestra Elbester Gordillo es una presa política del gobierno de Enrique Peña Nieto. Digamos que el elvismo López Obradorista salió ya del closet. Por un lado la CENTE, por el otro la sombra de Elbester. La pinza se cierra. Lo decíamos al inicio del programa, Dios los hace y López Obrador los junta. Y juntos pueden valer cientos de miles de votos. Lo que venga después, ya Dios dirá. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, ánimo.